Bueno, imaginemos que tenemos una música de fondo muy buena que tiene que ver con dinosaurios y suspenso. Digo imaginen porque pues no va a haber, ni siquiera aquí. Ok, vamos a entrar a uno de los eh, capítulos que más emoción me dan. Harding. Con los anteojos de visión nocturna, el mundo se revestía de un color verde fluorescente en todas sus tonalidades. Sarah Harding contempló la sabana de África. Adelante, por encima de la alta hierba, veía un promontorio rocoso. Unos diminutos puntos verdes resplandecían sobre los peñascos. Probablemente se trataba de damanes, pensó, o de algún otro pequeño roedor. De pie en el jeep, envuelta en una camisa para protegerse del aire frío de la noche, giró lentamente la cabeza, notando el peso de los anteojos. Oía unos gañidos en la noche y quería localizar su procedencia. Sabía que pese a hallarse sobre el vehículo y disfrutar, por lo tanto, de una vista más amplia, no sería fácil divisar a los animales que trataban de permanecer ocultos a toda costa. Se volvió despacio hacia el norte, buscando algún movimiento en la hierba. No vio nada. De pronto se dio media vuelta y por un momento aquel mundo verde se convirtió en un torbellino. Miraba hacia el sur, y entonces los vio. La hierba se rizaba formando un complejo dibujo mientras la manada avanzaba rápidamente, aullando y ladrando dispuesta para el ataque. Vio por un instante a la hembra que llamaba cara 1 o C1. C1 se diferenciaba de las demás por una veta blanca entre los ojos. C1 avanzaba deprisa por el peculiar trote de las hienas. Con el peculiar trote de las hienas, mostraba los dientes y volvía la cabeza, observando la posición de los otros miembros de la manada. Sarah Harding, con ayuda de los anteojos, rastreó en la oscuridad la zona hacia donde se dirigían. No tardó en ver la presa, un rebaño de búfalos africanos hundidos en la hierba hasta el vientre. Estaban nerviosos, se oían sus bramidos y el ruido de sus patadas contra el suelo. Los aullidos de las hienas se hicieron más intensos. Era un sonido destinado a desorientar a la presa. Corrieron entre los búfalos con la intención de disgregar la manada y separar a las crías de sus madres. Los búfalos, pese a su apariencia de torpeza y estupidez, son en realidad criaturas poderosas y fieras provistas de puntiagudos cuernos. Se encuentran entre los grandes mamíferos más peligrosos de África. Las hienas sabían que eran incapaces de abatir a un búfalo adulto a menos que estuviese herido o enfermo, pero intentarían llevarse una cría. Sentado al volante del jeep, McKenna, su ayudante, preguntó: ¿Quieres que nos acerquemos más? No, ya está bien. De hecho, ocupaban una posición ideal. El jeep se hallaba en lo alto de una ligera elevación y disfrutaban de una vista mucho mejor que de costumbre. Con un poco de suerte grabaría toda la maniobra de ataque. Encendió la videocámara, montó el trípode a una altura de 1,5 metros por encima de su cabeza y empezó a dictar rápidamente en el grabador. C1 al sur, C2 y C5 en los flancos a 20 metros, C3 en el centro, C6 describe un amplio círculo por el este, no veo a C7, C8 avanza en círculo por el norte, C1 avanza en línea recta, alborotando el rebaño. Los búfalos se revuelven, cocean. Ahí está C7, de frente. C8 traza un ángulo desde el norte, se abre y continúa avanzando en círculo. Ese era el comportamiento clásico de las hienas. Los animales de cabeza atravesaban el rebaño mientras los otros lo rodeaban para después estrechar el círculo. De ese modo, la presa no podía seguir la trayectoria de su atacante. Siguió oyendo los bramidos de los búfalos incluso cuando, aterrorizados, rompieron su apretada formación. Los animales de mayor tamaño, separados del grupo, se volvían y vigilaban. Harding no veía a las crías, las tapaba la hierba, pero oía sus lastimeros quejidos. No. Las hienas se acometieron de nuevo. Los búfalos lanzaban coces y agachaban las enormes cabezas amenazadoramente. La hierba volvió a rizarse mientras las hienas envolvían al rebaño aullando y ladrando de un modo cada vez más entrecortado. Avistó por un instante a la hembra C8, que tenía ya las fauces ensangrentadas.
Sin embargo, Harding no había visto el ataque. El rebaño de búfalos se alejó hacia el este, reagrupándose a corta distancia. Un búfalo hembra permanecía apartado del resto, bramando sin cesar a las hienas. Debían de haber capturado a su cría. No. Harding sintió frustración. Había ocurrido todo muy deprisa, demasiado deprisa, y eso solo podía significar que las hienas habían tenido suerte o que la cría estaba herida. O quizás era muy joven, tal vez incluso recién nacida. No. Para esa época aún parían algunas hembras. Tendría que revisar la cinta e intentar reconstruir lo sucedido. Esos eran los riesgos de estudiar animales nocturnos de rápidos movimientos, pensó. Pero sin duda habían atrapado un animal. Todas las hienas se apiñaban en un mismo punto entre la hierba, gañían y brincaban. Vio a C3 y luego a C5 con los hocicos rojos. Empezaban a acercarse a sus propios cachorros, reclamando su parte del animal muerto con agudos gritos. Las hienas adultas les abrieron paso de inmediato y les ayudaron a comer. A veces arrancaban trozos de carne y se los ofrecían a las más jóvenes. Aquel comportamiento era de sobra conocido para Sarah Harding, que en los últimos años se había convertido en la mayor experta en hienas del mundo. Cuando informó por primera vez sobre sus hallazgos, se encontró con la incredulidad e incluso las impertinencias de sus colegas, que cuestionaron sus observaciones en términos muy personales. La agredieron por ser mujer, por ser atractiva y por ofrecer una perspectiva despóticamente feminista. No, bueno. La universidad le recordó que aún no era profesora titular. Sus colegas rechazaron sus afirmaciones con gestos de desdén. A pesar de todo, Harding perseveró y con el paso del tiempo, a medida que acumulaba datos, su visión de las hienas fue aceptándose. No obstante, las hienas nunca despertarían simpatía, pensó viéndolas comer. Eran desgarbadas, tenían la cabeza grande y el cuerpo caído, el pelo desigual y jaspeado, caminaban torpemente y emitían un sonido que recordaba demasiado una risa desagradable. En un mundo cada vez más urbano de rascacielos de hormigón, los animales salvajes, vistos desde una perspectiva irreal, eran clasificados en nobles e innobles, en héroes y villanos. Y en ese mundo dominado por los medios de comunicación, las hienas no eran suficientemente fotogénicas para suscitar admiración. Etiquetadas hacía mucho como los risueños villanos de las llanuras africanas, no se las había considerado dignas de un estudio sistemático hasta que Harding inició su investigación. Sus descubrimientos presentaban a las hienas bajo una luz muy distinta. Valientes en la caza y atentas con sus crías, habían desarrollado una estructura social muy compleja, basada además en el matriarcado. En cuanto a sus famosos gañidos, representaban en realidad una elaborada forma de comunicación. De pronto oyó un rugido y a través de los anteojos de visión nocturna vio acercarse el primer león al animal muerto. Era una hembra de gran tamaño y empezó a dar vueltas alrededor de la manada. Las hienas ladraban e intentaban arañar a la leona, apartando a la vez a las crías y ocultándolas entre la hierba. En cuestión de minutos aparecieron otros leones, y comenzaron a devorar la presa ganada por las hienas. Ahora leones, pensó. Esa sí era una bestia repugnante. Pese a ser considerado el rey de todos los animales, los leones actuaban con verdadera mezquinidad y sonó el teléfono. «McKenna», dijo Harding. El teléfono volvió a sonar. ¿Quién podía ser a esas horas? Arrugó la frente. Vio que los leones levantaban la cabeza en la oscuridad. McKenna buscó a tientas el teléfono bajo el tablero. Sonó otras 3 veces antes de que lo encontrara. Harding lo oyó decir. «Jambo, sí, la doctora Harding está aquí». Le pasó el auricular. «Es el doctor Thor». De mala gana se quitó los anteojos y tomó el teléfono. Conocía bien a Thor. Le había diseñado la mayor parte del equipo que llevaba en el jeep. «Doc, más vale que sea algo importante», advirtió. «Lo es», repuso Thor. «Te llamo por algo relacionado con Richard». «¿Qué le pasa?» Harding percibió la inquietud de Thor, pero no se imaginó la causa. Últimamente Levin se había convertido en una auténtica molestia. Llamaba casi a diario desde California para extraerle toda clase de información sobre el trabajo de campo con animales.
La asateaba con preguntas sobre puestos de observación, protocolos de datos, registro de información y un sinfín de cuestiones más. ¿Te dijo alguna vez qué se proponía estudiar?, preguntó Thorne. No, respondió Harding. ¿Por qué? ¿No te ha dado ni siquiera algún indicio? No, repitió Harding, es muy reservado, pero deduzco que ha localizado una población animal que podría utilizarse para demostrar algo sobre los sistemas biológicos. Ya sabes lo obsesivo que es. ¿Por qué me lo preguntas? Porque desapareció, explicó Thor. Malcolm y yo creemos que está en apuros. Lo localizamos en una isla de Costa Rica y salimos en su busca ahora mismo, esta noche. Dentro de unas horas tomamos el avión a San José. Ian viene conmigo y querríamos que nos acompañases. Doc, protestó Harding, aun cuando tomase el vuelo de Seronera a Nairobi mañana a primera hora, tardaría casi un día en llegar, y eso con suerte. Quiero decir que tú decides, la interrumpió Thor. Te daré los detalles y resuelve lo que consideres conveniente. Thor le proporcionó la información y ella la anotó en un cuaderno que llevaba colgado del cinturón. A continuación, Thor colgó. Inmóvil, Harding contempló la noche africana, sintiendo en la cara la brisa fría. En la oscuridad oía los gruñidos de los leones mientras devoraban su presa. Su trabajo estaba allí, su vida estaba allí. «Doctora Harding», dijo McKenna, «¿qué hacemos?» «Volvamos», ordenó ella. «Tengo que preparar el equipaje». «¿Se marcha?» «Sí», contestó Harding, «me marcho». Bueno, hasta aquí un pedacito. Espero en unos minutitos más seguirle para poder hacer el audio o el video un poquito mucho más largo. Pero ahora tengo que hacer unas cositas, así que vuelvo más tarde. El mensaje. Las luces de San Francisco se desvanecían tras ellos a medida que se alejaban camino del aeropuerto con Thor al volante del tráiler. Malcolm ocupaba el asiento contiguo. Volvió la cabeza y echó una ojeada al Explorer, en el que lo seguía Eddie. ¿Sabe Eddie en qué andamos metidos?, preguntó Malcolm. Sí, respondió Thor, pero si se lo cree o no, ya es otra cosa. ¿Y los chicos lo saben? No, aseguró Thor. Thor oyó un zumbido junto a él y sacó su envoy negro. Un localizador personal. Destellaba una luz. Encendió la pantalla y se la entregó a Malcolm. Léemelo. Es de Arby, informó Malcolm. Dice, buen viaje. Si nos necesita, llámenos. No nos moveremos de aquí por si precisa nuestra ayuda. Y deja un número de teléfono. Thorne se echó a reír. Son encantadores, nunca se rinden. De pronto lo asaltó una sospecha y frunció el entrecejo. ¿De qué hora es el mensaje? Es de hace 4 minutos, contestó Malcolm. Lo envió a través de la red. Ah, bueno, simple comprobación. Doblaron a la derecha en dirección al aeropuerto. Vieron las luces a lo lejos. Malcolm miraba al frente con expresión sombría. No es prudente actuar con tanta precipitación, se lamentó. Estas cosas no pueden hacerse así. Saldremos del paso, lo tranquilizó Thor, y siempre y cuando esa sea la isla. Lo es, aseguró Malcolm. ¿Por qué estás tan seguro? El indicio más importante es algo que prefería no comentar delante de los chicos. Hace unos días Levin vio uno de esos animales muertos. ¿Sí? Sí. Tuvo ocasión de echarle un vistazo antes de que lo quemasen y descubrió que estaba marcado. Cortó la etiqueta y me la mandó. ¿Marcado?, inquirió Thor. ¿Quieres decir como...? Sí, un espécimen biológico. La etiqueta era vieja y tenía la superficie picada debido al ácido sulfúrico. De origen volcánico, conjeturó Thor. Exacto, confirmó Malcolm. ¿Y dices que era vieja? Tenía varios años, explicó Malcolm, pero lo más importante es la causa de la muerte. Levin dedujo que el animal había resultado herido aún en vida, un profundo corte en la pata que llegaba hasta el hueso. Es decir, que el animal fue herido por otro dinosaurio. Sí, así es. Guardaron silencio durante un rato. Aparte de nosotros, ¿quién más conoce la existencia de esa isla?, preguntó Thor. No lo sé, respondió Malcolm, pero alguien está interesado.
Hoy entraron en mi oficina unos intrusos y fotografiaron todo. Estupendo. Thorne lanzó un suspiro. ¿Pero tú aún no sabías qué isla era? No, aún no había atado cabos. ¿Crees que alguien más podría haber llegado a la misma conclusión? No, contestó Malcolm. Estamos solos. Explotación. Lewis Dodgson abrió la puerta donde se leía sección de animales e inmediatamente todos los perros empezaron a ladrar. Dodgson siguió por el corredor entre las hileras de jaulas que se elevaban a una altura de 3 metros a ambos lados. El pabellón era enorme. Biosyn Corporation, de Cupertino, California, necesitaba unas amplias instalaciones para la experimentación con animales. No. A su lado, Rossiter, el presidente de la compañía, se limpió las solapas del traje italiano con expresión adusta. Uy, qué elegancia, la de Francia. No soporto este horroroso lugar, protestó. ¿Por qué me hicieron venir aquí? Porque tenemos que hablar sobre el futuro, respondió Dodgson. Esto apesta, rezongó Rossiter, consultando su reloj. Vamos al grano, Lew. Aquí podremos hablar. Dodgson lo llevó a la cabina del vigilante, situada en el centro del pabellón. El vidrio ahogó los ladridos, pero por las ventanas seguían viendo las hileras de animales. Es muy sencillo, empezó Dodgson, pero también muy importante. Lewis Dodgson tenía 45 años. Era un hombre de facciones suaves y pelo ralo. Tenía un aspecto juvenil y un trato amable. Pero las apariencias engañaban. Dodgson, pese a su cara de niño, era uno de los genetistas más implacables y agresivos de su generación. La controversia había sido la nota dominante de su carrera. Había sido expulsado de Hopkins durante el curso de doctorado por proyectar una terapia genética aplicada a seres humanos sin solicitar permiso a las autoridades sanitarias. Más tarde, tras su incorporación a Biosyn, había llevado a cabo en Chile una polémica prueba con una vacuna para la rabia. ¿What the fuck? Los campesinos incultos con quienes experimentó, ¿qué? No fueron informados de que se trataba de un ensayo. Tanto en un caso como en otro, Dodgson se justificó aduciendo que era un científico con prisa y no podía refrenarse por normativas creadas para espíritus menores. No mames. Se definía como un hombre orientado a los resultados, lo cual significaba que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar sus objetivos. Además, era un incansable vendedor de su propia imagen. En la compañía Dodgson se presentaba como investigador, pese a que carecía de aptitudes para realizar investigaciones originales y de hecho jamás había investigado. No, pues bueno. Poseía un intelecto esencialmente mimético. Nunca concebía nada hasta que alguien lo había pensado primero. Su fuerte era el desarrollo de investigaciones, lo cual equivalía a robar el trabajo de otros en sus etapas iniciales. En este campo no tenía escrúpulos ni rivales. Durante muchos años había dirigido el departamento de contraingeniería de Biosyn, dedicado en teoría a analizar los productos de la competencia y determinar su elaboración. En la práctica, la contraingeniería se centraba básicamente en el espionaje industrial. Rossiter, naturalmente, no se engañaba con respecto a Dodgson. Le inspiraba un profundo rechazo y lo eludía en la medida de lo posible. Dodgson siempre corría riesgos y buscaba atajos. Lo ponía nervioso. Pero Rossiter no ignoraba que la moderna biotecnología era un campo muy competitivo. Toda campaña, para no quedar rezagada, necesitaba a un hombre como Dodgson, y Dodgson sobresalía en su especialidad. No andaré con rodeos, anunció Dodgson, volviéndose hacia Rossiter. Si actuamos deprisa, podemos adquirir la tecnología de InGen. Rossiter lanzó un suspiro. Otra vez no. Lo sé, Jeff. Conozco tu opinión al respecto y lo reconozco. En este asunto tuvimos muchos contratiempos. ¿Contratiempos?, lo interrumpió Rossiter. El único contratiempo es que fracasaste. Lo intentamos por todos los medios, lícitos e ilícitos. Ah, bueno. Maldita sea, incluso tratamos de comprar la compañía cuando estaba acogida al capítulo 11 porque según tú era accesible, pero resultó que no lo era. Los japoneses se negaron a vender. Te comprendo, Jeff, pero no olvidemos, lo que no puedo olvidar, prosiguió Rossiter, es que pagamos $750,000 a tu amigo Nedry y no sacamos nada en claro. Pero Jeff, y luego pagamos $500,000 a ese alcahuete del banco Dai-ichi. Tampoco de ahí obtuvimos beneficio. Todos nuestros intentos de adquirir la tecnología de InGen han sido un estrepitoso fracaso. Eso sí que no puedo olvidarlo.
Pero la cuestión, insistió Dodgson, es que esos intentos se deben a una buena razón. Esa tecnología es vital para el futuro de la compañía. Si tú lo dices, el mundo está cambiando, Jeff. Te hablo de resolver uno de los mayores problemas con que deberá enfrentarse esta compañía en el siglo XXI. ¿Cuál? Dodgson señaló hacia los perros que ladraban al otro lado del vidrio. La experimentación con animales. No nos engañemos, Jeff. Cada año recibimos mayores presiones para que interrumpamos los ensayos con animales. Ay, me perdí. Un momentito. Se me perdió la línea. Acá. Cada año tenemos más manifestaciones en contra, más intrusiones y peor prensa. Al principio eran solo los fanáticos y las celebridades de Hollywood, pero ahora son multitudes. Hasta los filósofos de universidad sostienen ya que no es ético someter a las atrocidades de la investigación en laboratorio a los monos, los perros e incluso a las ratas. Nos han llegado quejas sobre la explotación que padecen los calamares por nuestra causa, pese a que se sirven para la cena en todo el mundo. Jeff, esta tendencia no va a modificarse. Al final alguien dirá que ni siquiera podemos utilizar bacterias para elaborar productos genéticos. Vamos, no exageres. Tú espera y verás. Y nos obligarán a cerrar. A menos que dispongamos de un animal genuinamente creado. Piensa, por ejemplo, en un animal extinto que devolvemos a la vida. A efectos prácticos no sería un animal. No podría tener derechos. Ya se ha extinguido. Por lo tanto, si existe es porque nosotros lo creamos. Lo creamos, lo patentamos y es de nuestra propiedad. Recuerdos de Vietnam hacia... ¿Cuál fue la película? ¿La tercera? ¿De la segunda trilogía? La más reciente donde salía Chris Pratt. Que se peleaban porque si tenían o no derechos los animales. En una donde salía Ian Malcolm. Sí, es la 3, ¿no? Entre la segunda y la tercera. Que están vivos, son animales, siguen teniendo derechos. Pero pues ya se extinguieron. Y están vivos no por causa natural, sino por experimentos. Y la necedad del hombre. Bueno, perdón. Me pongo a pensar. ¡Ay, me encanta! De esas veces que me pongo a pensar. Me encanta que leyendo el libro me voy a las películas. Las recuerdo. Bueno, sigamos. Por lo tanto, si existe es porque nosotros lo creamos, lo patentamos y es de nuestra propiedad y cumple todos los requisitos para la experimentación. Y creemos que los sistemas enzimáticos y hormonales de los dinosaurios son idénticos a los de los mamíferos. En el futuro podría probarse los fármacos en pequeños dinosaurios tan satisfactoriamente como ahora con los perros y las ratas, y con mucho menos riesgos legales. ¿Eso crees?, dijo Rossiter negando con la cabeza. Tengo la total seguridad. En esencia, son lagartos grandes, Jeff, y a nadie le gustan los lagartos. No son como esos perritos encantadores que te lamen la mano y conquistan tu corazón. Los lagartos no tienen personalidad, son serpientes con patas. Rossiter lanzó un suspiro. Jeff, hablamos de libertad real, ya que por el momento todo lo que tiene que ver con animales vivos está sujeto a limitaciones morales y legales. Los cazadores no pueden disparar contra un león o un elefante, los mismos animales que sus padres y abuelos mataban para fotografiarse después posando orgullosamente junto a la pieza. Ahora hay solicitudes, permisos, gastos y mucho sentido de culpabilidad. En estos tiempos no te atreverías a cazar un tigre y después contarlo. En el mundo moderno se considera más grave matar a un tigre que a tus padres. Los tigres tienen abogados. Pero ahora imagina una reserva de caza especialmente abastecida, quizás en algún lugar de Asia, donde la gente rica e importante pudiese cazar tiranosaurios y triceratops en un marco natural. Sería una atracción en extremo apetecible. ¿Cuántos cazadores tienen una cabeza de reno disecada en la pared? Muchísimos. En cambio, ¿cuántos pueden alardear de tener una cabeza de tiranosaurio con las fauces abiertas colgadas sobre el bar? No hablas en serio, dijo Rossiter. Solo quiero que entiendas una cosa, Jeff. Esos animales son totalmente explotables. Podemos hacer con ellos lo que queramos. Rossiter se metió las manos en los bolsillos y suspiró.
Y miró a Dodgson. ¿Esos animales todavía existen? Dodgson asintió lentamente. ¿Y sabes dónde están? Dodgson asintió de nuevo. Muy bien, accedió Rossiter. Adelante. Se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y volvió la cabeza. Pero que quede claro, Liu. Nunca más. Esta es la última vez. O consigues esos animales o se acabó. ¿Entendido? No te preocupes, dijo Dodgson. Esta vez lo conseguiremos. Tercera configuración. En la fase intermedia, el rápido aumento de la complejidad dentro del sistema oculta el riesgo de caos inminente. Sin embargo, el riesgo existe. Ian Malcolm. Costa Rica. En Puerto Cortés caía una lluvia torrencial. El agua golpeteaba ruidosamente sobre el tejado metálico del pequeño cobertizo situado junto al aeródromo. Completamente empapado, Thorne aguardaba mientras el policía costarricense revisaba una y otra vez la documentación. Se llamaba Rodríguez y tenía poco más de 20 años. Le caía mal el uniforme y andaba con pies de plomo por miedo a cometer un error. Thorne miró hacia la pista, donde, en la tenue luz del alba, se disponían a acoplar los contenedores en la parte inferior de los enormes helicópteros Huey. Eddie se hallaba con Malcolm bajo la lluvia y daba instrucciones a los operarios que aseguraban las abrazaderas. Rodríguez, indeciso, examinó de nuevo los papeles. Veamos, señor Thorne, según esto, su lugar de destino es Isla Sorna. Exactamente. ¿Y en los contenedores solo transportan vehículos?, prosiguió Rodríguez. Sí, así es, vehículos especiales para investigación. Sorna es una isla despoblada, advirtió Rodríguez. No hay combustible ni medios de abastecimiento, ni mucho menos carreteras. ¿Ha estado allí?, lo interrumpió Thorne. Yo personalmente no. Aquí no tenemos ningún interés en esa isla. No hay más que rocas y selva, y por mar solo puede llegarse en condiciones meteorológicas óptimas. Hoy, por ejemplo, sería imposible desembarcar. Comprendo. Mi única intención, justificó Rodríguez, es asegurarme de que estén preparados para las dificultades con que van a encontrarse. Creo que lo estamos. ¿Llevan combustible suficiente para los vehículos? Thorne suspiró, decidiendo que no tenía sentido entrar en detalles. Sí, de sobra. ¿Y viajan solo 3 personas? ¿El doctor Malcolm, usted y su ayudante, el señor Carr? Correcto, confirmó Thorne. ¿Y piensan quedarse menos de una semana? Así es, unos 2 días. Con un poco de suerte abandonaremos la isla mañana mismo. Rodríguez volvió a revisar los papeles, como si buscase alguna señal oculta. Bueno, ¿hay algún problema?, preguntó Thorne, consultando el reloj. Ninguno, señor. Sus permisos los ha firmado el director general de Reservas Biológicas. Todo está en orden. Rodríguez titubeó. Pero es muy raro que les hayan concedido el permiso. ¿Por qué? Desconozco los detalles, pero hace unos años pasó algo en una de esas islas y desde entonces el Departamento de Reservas Biológicas prohíbe la entrada de turistas en todas las islas del Pacífico. Nosotros no somos turistas, le aclaró Thorne. Lo sé, señor Thorne. Rodríguez revisó los documentos una vez más. Thorne aguardó. En la pista, los contenedores estaban ya acoplados e izados. Muy bien, señor Thorne, dijo Rodríguez, por fin sellando los papeles. Buena suerte. Gracias, respondió Thorne. Se metió los papeles en un bolsillo, agachó la cabeza para protegerse de la lluvia y volvió corriendo a la pista. Cinco kilómetros mar adentro, los helicópteros dejaron atrás la capa de nubes costeras y salieron a la luz de la mañana. Desde la cabina del primer buey, Thorne contempló la costa a izquierda y derecha. Vio 5 islas, unas más alejadas de tierra que otras, abruptas crestas rocosas irguiéndose en medio de un mar encrespado. Thorne accionó el botón del micrófono y preguntó: ¿Cuál es la isla Sorna? El piloto señaló al frente. Las llamamos las 5 muertes, explicó. Isla Muerte, Isla Matanceros, Isla Pena, Isla Tacaño e Isla Sorna, que es esa grande situada más al norte. ¿Usted ha estado allí alguna vez? No, nunca, contestó el piloto, pero creo que encontraremos dónde aterrizar. ¿Cómo lo sabe?, inquirió Thorne.
Hace unos años se realizaron algunos vuelos hasta allí. Según he oído, vinieron unos norteamericanos y sobrevolaron la isla unas cuantas veces. ¿Alemanes no? No, aseguró el piloto. No han venido alemanes desde... no sé, desde la Guerra Mundial. Los que vinieron eran norteamericanos. ¿Cuánto hace de eso? No sabría decirle, quizá 10 años. El helicóptero giró hacia el norte y sobrevoló la isla más cercana. Thorne observó el territorio volcánico e irregular, poblado por una tupida selva. No se advertían signos de vida ni de presencia humana. Los lugareños no sienten ningún aprecio por estas islas, comentó el piloto. Según dicen, nunca traen nada bueno. Sonrió. ¿Qué sabrán ellos? Son indios supersticiosos. ¿Qué hijo de...? Bueno. De nuevo sobrevolaban el mar. Isla Sorna se encontraba justo delante de ellos. Se veía claramente que era un antiguo cráter volcánico, un cono erosionado con desnudas paredes de roca gris rojiza. ¿A dónde llegan los barcos?, preguntó Thor. El piloto señaló un punto donde el mar hervía y embestía el acantilado. En el flanco este de la isla hay muchas cuevas formadas por las olas. Algunos lugareños la llaman Isla Gemido, por el ruido que producen las olas al penetrar las cavidades. Algunas de esas cuevas llegan al interior de la isla y un barco puede navegar por ellas en determinadas circunstancias, no con ese tiempo, claro. Thor pensó en Sarah Harding. Si se decidía a acompañarlos, llegaría esa tarde. Quizá dentro de unas horas venga a reunirse con nosotros una colega, dijo. ¿Podrá traerla? No, lo siento, contestó el piloto. Tenemos un trabajo pendiente en Golfo Juan. No volveremos hasta la noche. ¿Cómo puede trasladarse hasta aquí? El piloto echó un vistazo al mar. Tal vez en barco. El estado del mar cambia continuamente. Quizá tenga suerte. ¿Vendrán a recogernos mañana?, preguntó Thor. Sí, señor Thor. Estaremos aquí por la mañana temprano. Es la mejor hora por los vientos. El helicóptero se aproximó por el oeste y, elevándose más de 200 metros, pasó por encima del acantilado. Ante ellos apareció el interior de la isla. Presentaba el mismo aspecto que las otras, una densa selva, crestas volcánicas y barrancos. Desde el aire ofrecía una bella vista, pero Thor supo de inmediato que no sería fácil moverse por aquel terreno. Miró hacia abajo, buscando alguna carretera. Se atenuó el zumbido de los rotores y el helicóptero trazó un círculo sobre la zona central de la isla. Thor no vio edificios ni carreteras. El aparato descendió hacia la selva. Aquí el viento es muy peligroso a causa de los acantilados. ¡Hala! Llegan ráfagas y se forman remolinos. Solo hay un lugar en la isla donde podemos aterrizar sin riesgos. Miró por la ventanilla. Allí. Thor vio un claro cubierto de hierba alta. Aterrizaremos allí, repitió el piloto. ¡Ay, por Dios! Isla Sorna. Eddie Carr, de pie en medio de la alta hierba del claro, volvió la cara ante la polvareda que levantaron los helicópteros al despegar. En cuestión de unos instantes eran dos pequeñas manchas apenas audibles. Eddie lo siguió con la vista protegiéndose los ojos del sol con la mano. Con voz lastimera preguntó: ¿Cuándo vuelven? Mañana a primera hora, respondió Thor. Para entonces ya habremos encontrado a Levin. Más nos vale, comentó Malcolm. Los helicópteros desaparecieron detrás del elevado contorno del cráter. Los tres permanecieron inmóviles en el claro por un momento, sumidos en el calor de la mañana y el profundo silencio. Este sitio le pone a uno carne de gallina, se lamentó Eddie, bajándose un poco más la visera de la gorra de béisbol. Eddie Carr tenía 24 años y se había criado en Daly City. Era moreno y robusto. Pese a su recia musculatura, sus manos eran elegantes, de dedos largos y finos. Eddie poseía un talento natural. Genio, habría dicho Thor, para la mecánica. Era capaz de construir o arreglar cualquier cosa. Le bastaba una ojeada para desentrañar el funcionamiento de un mecanismo. Thor lo había contratado 3 años atrás, cuando aún no había terminado sus estudios. En principio se trataba de un empleo temporario que le permitiese ganar dinero para volver a la universidad y graduarse. Pero no tardó en convertirse en un ser indispensable para Thor, y Eddie, por su parte, no mostraba mucho interés en volver a los libros. Sin embargo, mirando alrededor en el claro, pensó que jamás había imaginado una situación como esa. Eddie era un joven urbano, acostumbrado al trajín de la ciudad, los bocinazos y el tráfico. Aquel silencio inhóspito lo incomodaba.
Vamos, ordenó Thorne, apoyándole una mano en el hombro. Manos a la obra. Se volvieron hacia los contenedores que el helicóptero había dejado a unos metros en la hierba. ¿Los ayudo?, ofreció Malcolm. Si no le importa, preferiría que no, contestó Eddie. Será mejor que nos ocupemos nosotros. Les llevó media hora desatornillar los paneles posteriores, bajarlos y entrar en los contenedores. Después, solo tardaron unos minutos en desenganchar los vehículos. Eddie se sentó al volante del Explorer y puso en marcha el motor. Solo se oyó un suave susurro al encenderse la bomba de vacío. ¿Cómo está de carga?, preguntó Thor. Al máximo, informó Eddie. ¿Y las baterías están en condiciones? Sí, todo parece en orden. Eddie suspiró aliviado. Había supervisado la conversión a energía eléctrica de los vehículos, pero la falta de tiempo no le había permitido probarlos a fondo. Y si bien los automóviles eléctricos empleaban la tecnología menos compleja que los motores de combustión interna, ese estridente vestigio del siglo XIX, Eddie era consciente de que los riesgos que entrañaba poner directamente sobre el terreno equipo no probado, sobre todo cuando el equipo incluía la tecnología más avanzada. Esa circunstancia inquietaba a Eddie más de lo que admitía. Como la mayoría de los mecánicos natos, su actitud era en extremo conservadora. Su único deseo era que las máquinas funcionasen, fuese como fuese, y para él eso equivalía a utilizar tecnología sólida y probada. Por desgracia, en aquel caso no habían tenido en cuenta su opinión. Dos aspectos preocupaban de manera especial a Eddie. En primer lugar, los modernos paneles fotovoltaicos montados en el techo y el capó de los vehículos, con sus microplaquetas octagonales de silicona. Esa clase de paneles era muy eficaz y mucho menos frágil que los antiguos. Eddie los había provisto de unas unidades de amortiguación de vibraciones diseñadas por él mismo. En cualquier caso, si los paneles resultaban dañados, sería imposible alimentar los motores y usar el equipo electrónico. Todos los sistemas dejarían de funcionar. Su otra preocupación eran las baterías mismas. Thorne había elegido las nuevas baterías de ion litio lanzadas al mercado por Nissan, que ofrecían un excelente rendimiento considerando su peso, pero se encontraban aún en fase de experimentación. Lo cual para Eddie significaba en términos eufemísticos que no merecían confianza. Eddie había propuesto encarecidamente la inclusión de sistemas auxiliares, de un pequeño generador de gasolina por precaución y muchas cosas más, pero todas sus sugerencias habían sido rechazadas. Considerando las circunstancias, Eddie había optado por la única solución sensata: incorporar algunos complementos por su propia cuenta. Estaba casi seguro de que Thor lo había notado, pero Thor nunca decía nada, y Eddie no había sacado el tema a relucir. En esos momentos, viéndose en aquella isla perdida, no se arrepentía de haberlo hecho. Hombre confiado vale por dos. O como era, hombre prevenido vale por dos. Porque la realidad era que uno nunca sabía qué podía ocurrir. Eddie, bajo la mirada atenta de Thor, dio marcha atrás y salió del contenedor. Dejó el Explorer en medio del claro donde los paneles quedaban expuestos al sol para asegurarse del suministro de energía. Thorne se puso al volante del primer tráiler y retrocedió. Resultaba extraño conducir un vehículo tan silencioso. El ruido más audible era el roce de los neumáticos contra el suelo metálico del contenedor, y una vez en la hierba apenas producían algún sonido. Thorne bajó de la cabina y unió los dos trailers mediante el fuelle de acero flexible. Por último, Thor entró a buscar la motocicleta, que también era eléctrica. La empujó hasta la parte trasera del Explorer, la colgó de los soportes correspondientes y la conectó al mismo sistema que alimentaba el vehículo para recargar la batería. A continuación dio un paso atrás. «¡Listos!», anunció. Desde el claro tórrido y callado, Eddie observó al elevado borde circular del cráter, que se alzaba a lo lejos sobre la densa selva. La roca desnuda brillaba al sol de la mañana, y las paredes presentaban un aspecto rígido e imponente. Se sintió atrapado, desolado. «¿Por qué se le ocurriría a alguien venir aquí?», comentó. Malcolm, apoyado en el bastón, sonrió. «Para escapar de todo, Eddie», explicó. «¿Tú no deseas a veces escapar de todo?».
No, si puedo evitarlo, respondió Eddie. A mí me gusta tener siempre cerca un Pizza Hut. ¿Entiende lo que quiero decir? Aquí no hay ninguno en muchos kilómetros a la redonda. Thor regresó al panel trasero del tráiler y sacó un par de potentes rifles. Uy, cada uno de ellos llevaba acopladas bajo el cañón 2 pequeñas cajas de aluminio. Le entregó un rifle a Eddie y mostró el otro a Malcolm. ¿Habías visto alguno de estos?, preguntó. Leí algo sobre ellos, dijo Malcolm. Son los suecos, ¿no? Exacto. El rifle Lindstrad de aire comprimido. Es el rifle más caro del mundo. Sólido, sencillo, certero y confiable. Dispara un dardo subsónico Fluger de descarga por impacto que puede contener cualquier sustancia. Thor abrió la cubierta del cargador para mostrarle una hilera de cartuchos de plástico transparente con un líquido de color pajizo. Cada uno llevaba en la punta una aguja de 8 centímetros. ¡Oh! Nosotros hemos usado veneno concentrado de Conus purpurascens, una subclase de celenterios, más conocidos como conos, que se encuentran en los mares del sur. Es la neurotoxina más poderosa del mundo. Actúa en 2 milésimas de segundo, una velocidad superior a la de conducción nerviosa. Una velocidad superior a la de la conducción nerviosa. El animal cae antes de sentir la punzada del dardo. ¿Es letal? Thor asintió con la cabeza y dijo: no hay margen de error. Recuérdalo, procura que esto no se te dispare en un pie, porque estarás muerto antes de darte cuenta de que has apretado el gatillo. ¿Existe antídoto?, inquirió Malcolm. No, pero ¿qué importancia tiene? De todos modos, no habría tiempo de administrarlo. Eso simplifica las cosas, afirmó Malcolm agarrando el arma. Me pareció conveniente que lo supieses, observó Thor. Eddie, vámonos. La sustancia más la neurotoxina más poderosa, ¿no es de alguna medusa? ¿O alguna abeja? No me acuerdo. Habrá que investigar eso. Bueno, por ahora le dejo. No sé cuánto dure esta juntado con el audio anterior. Creo que es a lo mejor hace los 30 minutos. No sé si voy a poder hacerlo en stream, en directo, pero me gusta esto, estar grabando y después medio hacer el videíto. Me gusta también así, de esa manera. Y se puede subir al Twitch. Bueno, espero verlos pronto. Muchas gracias. Y espero que disfruten este otro cachito del libro, episodios. Bye.